Hola, bienvenidos a DHO Tips. Mi nombre es Daniel Peñaflor y hoy hablaremos sobre el CPAP en prehospital. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de DHO Tips. Recuerden que estas cápsulas, todas las publicaciones que se hacen en nuestra página de Facebook de DHO Premier Medical Service es compartir esos artículos más novedosos, esos estudios científicos, todo lo que son cápsulas y videos de congresos, todo con el único fin: compartir el conocimiento, hacer llegar a todos los paramédicos de México y todo Latinoamérica las mejores prácticas prehospitalarias, con el único fin de mejorar la atención prehospitalaria que le damos a nuestros pacientes en la calle. Por eso les queremos agradecer a todos esos médicos especialistas, a todos esos enfermeros intensivistas, a todos los paramédicos experimentados, a todas las personas que comentan y replican nuestras publicaciones. Yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo haría esto, a mí me gustaría proponer eso. Todos sus comentarios nos nutren a todos. Síganlo haciendo, porque el objetivo es crecer todos juntos. Que esos tips del urgenciólogo, esos tips del intensivista, esos tips del enfermero nos ayuden a mejorar la medicina prehospitalaria que hoy le llega a estos pacientes. Ese es el único objetivo. Y por compartir, por darle like y replicar, muchas gracias. Ahora, hoy vamos a hablar del CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Eso quiere decir presión positiva continua en la vía aérea. Y creo que este término CPAP ya lo has escuchado. Viene en casi todos los manuales trauma, clínicos. Todos los manuales manejan la ventilación mecánica no invasiva, porque la ventilación mecánica invasiva pues es cuando el paciente está intubado y está conectado al ventilador. Pero hay una versión de la ventilación no invasiva que pues es aplicada a través de interfaces, mascarillas, cánulas de alto flujo, etcétera. Cuando el paciente pues obviamente tiene un impulso respiratorio espontáneo, y es justo de lo que vamos a hablar hoy. No es novedoso esto porque la terapia con CPAP, como ya lo habíamos mencionado, tiene mucho tiempo en el mercado, pero cuando tú lees los manuales prehospitalarios, ves que dice, podemos evitar intubar a ciertos pacientes si los colocamos en un CPAP o en un B-Level, ¿sale? Porque decir BiPAP es una marca, pero pues está bien, ¿sale? Realmente es B-Level. Aquí vamos a hablar específicamente del CPAP, ¿ok? Ventilación mecánica no invasiva, que se puede utilizar desde el prehospital. Entonces, primero, ¿por qué lo indicarían ciertos manuales? Bueno, primero, el CPAP lo puedes utilizar desde el prehospital, porque anteriormente pues lo tenían en la terapia intensiva utilizando un ventilador que tiene un circuito hacia una interfase, una mascarilla, y el paciente pues obviamente tiene impulso respiratorio espontáneo, ¿sale? Y está recibiendo esa presión positiva continua que mejora su oxigenación y su ventilación. Esto ahora fue llevado a la sala de urgencias. Hemos visto pacientes en las salas de urgencias de un hospital que han sido ventilados o que son ventilados de manera espontánea con un CPAP en la sala de urgencias, ya no en la terapia, desde la sala de urgencias. Y eso se sacó hacia las calles, lo llevamos hacia las calles y ahora hay CPAPs prehospitalarios. Como todos los dispositivos, cuando comienzan a salir son muy caros, de difícil acceso.
No importa que tú veas ambulancias en Europa que traen el equipo, no importa que veas ciertos dispositivos que lo traen en ambulancias norteamericanas, si no tiene permiso de COFEPRIS, no se puede comercializar libremente. Claro que lo podemos conseguir, claro que puedes ir a un congreso y comprarlo y traértelo a México, pero hablemos de ese sistema de urgencias municipal, hablemos de ese sistema de urgencias estatales que dependen del gobierno y no pueden comprarlo porque no lo pueden facturar. ¿Quién lo trajo? Porque no tiene, o ahora sí que ese permiso sanitario, ¿sale? Ese es el problema que nos embarga en México y toda Latinoamérica, que hay ciertos equipos que simplemente no se venden en México porque no tienen el permiso de COFEPRIS. Claro que lo puedes conseguir, pero lamentablemente no es lo adecuado. Y eso le ha pasado al CPAP prehospitalario, porque tener un ventilador hospitalario que te dé todo, ventilación invasiva y no invasiva, es muy caro y por eso está solo en los hospitales, pero no lo teníamos en la ambulancia. Pero ahora hay CPAPs prehospitalario que anteriormente no se podían conseguir y ahora los tenemos en México. Y de hecho hoy vamos a hablar de uno de los mejores CPAPs prehospitalarios que se comercializan en México. Este es un producto americano y que es súper accesible, que yo en mi experiencia clínica te puedo decir que necesitas tenerlo, porque sí es cierto, si bien todos queremos intubar al paciente, hay pacientes que no se benefician de la intubación, no porque no sea buena para ellos, sino porque a lo mejor no era necesario si lo hubiéramos colocado el CPAP. Ese es el objetivo y es el lema que manejan muchos intensivistas. Ellos dicen, en el momento que tú coloques a un paciente en el ventilador mecánico, tienes que estar pensando inmediatamente cómo lo vamos a retirar del ventilador mecánico, porque tú sabes que el ventilador mecánico pues es antifisiológico. ¿Por qué? Porque mete presión positiva cuando tu cuerpo trabaja con presión negativa. Pero el ventilador mecánico es una excelente herramienta, es algo que nos gana tiempo, que favorece al paciente y por eso está en todos los hospitales, en todas las salas de urgencias y en las ambulancias. Entonces, hoy hablaremos de este CPAP prehospitalario que beneficia a algunos pacientes y que evita que se intube, ¿sale? Entonces, hoy por hoy ya los equipos son más accesibles, ya los puedes comprar, ya no son tan caros, incluso unos son desechables. Pero pues obviamente el objetivo es que nosotros le brindemos lo mejor terapia a nuestro paciente. Si es necesario que con este dispositivo no lo tengamos que intubar porque trae más riesgos para él, hazlo. No todos los tienes que intubar, pero si no tienes el equipo, me queda claro que nos vemos orillados a hacerlo, ¿sale? Y es algo que a mí me pasó por ahí del 2015 o atrás, 2013 por ahí. En el 2013 un compañero mío compró un CPAP de Pulmodyne, un muy buen CPAP prehospitalario que solo comercializan en Estados Unidos. Hoy ya lo comercializan en México, pero en el 2013, en el 2012, este compañero fue a una convención a Estados Unidos y se lo trajo, ¿sale? Nos tocó un paciente que cumplía perfectamente con las características para colocarle el CPAP. Le colocamos el CPAP, empezó a trabajar, todo funcionó muy bien y el paciente empezó a mejorar. Su esfuerzo respiratorio disminuyó, su estado mental alterado mejoró. Ya no tenía estado mental alterado, mejoró su estado mental. El paciente mejoró su oxigenación, mejoró su ventilación y lo llevamos a un hospital. Lo trasladamos con el CPAP, llegamos al hospital, un hospital público, un hospital de segundo nivel aquí en México, y nos dijo la urgencióloga que nos recibió: chicos, hicieron un excelente trabajo, pero lamentablemente nosotros no tenemos CPAP, intúbenlo. Qué triste es escuchar eso. Pero bueno, yo entiendo que no en todas las ambulancias se tiene el equipo, yo entiendo que no en todos los hospitales públicos se tiene el equipo, habrá unos que sí tienen, habrá otros que no tienen, pero luchemos porque algún día todos los pacientes reciban la terapia adecuada, independientemente de qué ambulancia se suben o a qué hospital llegan, ¿sale? Entonces, primero que nada,
¿Qué pacientes se benefician del CPAP? ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones? Por muchísimo tiempo, la indicación más clara y la que mejor beneficia al paciente es ese paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ok? Tenemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, que tiene datos de edema agudo pulmonar y lo colocas el CPAP y el paciente mejora, disminuye su esfuerzo respiratorio, aumenta su saturación de oxígeno, mejora su ventilación, simplemente mejora todo y así evitamos que el paciente sea intubado. Y es algo que es más sencillo retirarle un CPAP que retirarle el tubo endotraqueal al paciente, ¿sale? Porque recordemos que para que esté intubado y esté el paciente con un ventilador mecánico, pues en las etapas iniciales, pues en la gran mayoría de casos está sedado, paralizado, con analgesia, con muchos medicamentos que lo mantienen al paciente tolerando lo que es la ventilación mecánica no invasiva, evitando asincronías y todo lo que conlleva la ventilación mecánica, ¿sale? Entonces el CPAP en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva es súper útil. ¿En quiénes más? Pacientes con EPOC. A los pacientes con una exacerbación de EPOC que no mejoran con la oxigenoterapia, un paciente bien exacerbado, complicado, que requiere traslado, que le estás haciendo toda la terapia, estás aplicándole nebulizadores, estás aplicándole CPAP, él va a mejorar muy bien, ¿sale? Ahora que si no mejora con el CPAP, pues bueno, ya se ganó su intubación el paciente. ¿Quiénes más se benefician? Los pacientes con asma. Los pacientes con asma se benefician del CPAP en una fase no inicial, pero intermedia, antes de la intubación, ¿sale? Porque lo mejor para el paciente con asma, pues, es romper ese espasmo y utilizar, pues, obviamente, los beta 2 agonistas y todo lo que lleva la terapia con asma, ¿sale? Estos pacientes se pueden beneficiar del CPAP. ¿Quiénes más se benefician del CPAP? Un paciente que tiene una lesión torácica, un tórax inestable. Hay un pequeño estudio que da resultados de que el CPAP beneficia a estos pacientes para mejorar su oxigenación, ventilación y disminuir el esfuerzo respiratorio en estos pacientes que tienen un bolet torácico, un tórax inestable, ¿sale? Ahorita vamos a hablar de las contraindicaciones, pero esto es alguno de los estudios científicos que favorecen y demuestran y apoyan el uso de CPAP en estas patologías. Ya hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva, ya hablamos de las exacerbaciones de EPOC, ya hablamos del paciente con asma, ya hablamos del paciente que tiene un tórax inestable. ¿Y quiénes más se benefician? Los pacientes de casi ahogamiento, un paciente con casi ahogamiento que sacamos de la alberca, que sacaron del mar y tiene datos de edema agudo pulmonar, también se beneficia del CPAP desde el prehospital, ¿ok? Y los pacientes neonatos también se benefician del CPAP arriba de las ambulancias. Y por último, algo que se está recientemente viendo es la preoxigenación con el uso de CPAP para una secuencia rápida de intubación, una secuencia asistida con fármacos. Anyway, es lo mismo como tú la conozcas. También en los pacientes que vamos a hacer una Delay Sequence of Intubation, que es una secuencia de intubación retardada. Recuerda que aquí tenemos dos opciones. En un paciente que está muy agitado, llegas con un paciente muy agitado, tienes que tomar control sobre la situación, está desaturando, no sabes qué está pasando y pues en la gran mayoría de escenarios estos pacientes eran sedados, paralizados, intubados para ver qué estaba pasando. Tomaba control sobre esto el médico en urgencias o los paramédicos en la calle tenían que tomar control sobre la situación y se veían forzados, se veían obligados a sedar a estos pacientes y paralizarlos, intubarlos y ahora ver qué estaba pasando. Pero ahora está la secuencia de intubación retardada. ¿Okay? En la secuencia de intubación retardada el principio es de que nosotros tenemos un paciente muy combativo, muy agitado y se le aplique ketamina. Tiene que ser ketamina, ¿ok? Tiene que ser ketamina porque mantiene en todo momento pues, el impulso respiratorio, ¿ok? No colapsa su vía aérea como otros sedantes. Eso es un gran plus de la ketamina y es porque se usa en la secuencia retardada de intubación. Se le aplica ketamina y el paciente ahora tiene que ser preoxigenado con la técnica APOX o con el CPAP.
Le colocas el CPAP al paciente y empieza a mejorar su oxigenación, su ventilación y lo tienes calmadito, sedadito. Y después de un periodo corto de tiempo tienes que preguntarte, ok, ya lo revisé, ya lo chequé, ¿este paciente requiere una intubación? Si la respuesta es sí, bueno, aplicas el paralizante, quitas el CPAP y lo intubas. Si el paciente no requiere ser intubado, bueno, le puedes dejar el CPAP, que pase la sedación, retira CPAP y ahora sí oxigenoterapia en caso de ser necesario y listo, ¿ok? Entonces, esas son las indicaciones del CPAP en prehospital. Insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sale? Pacientes con exacerbación de POC, pacientes con asma, pacientes con tórax inestable, pacientes con casi ahogamiento, pacientes neonatos, secuencia rápida de intubación para preoxigenar y pacientes en secuencia de intubación retardada con el uso de CPAP para preoxigenarlos. Pero, ¿en qué pacientes está contraindicado? Recuerda que el CPAP genera mayor presión intratorácica, ¿sale? El CPAP genera mayor presión intratorácica, que esto se puede ver, se puede ver reflejado en un bajo gasto cardíaco, ¿sale? El paciente se puede hipotensar. Entonces tienes que tener mucho cuidado con el CPAP. Es por eso que tomes en cuenta quienes no son candidatos al CPAP. Estas contraindicaciones se pueden tomar en cuenta para reanimar al paciente después colocarlo, ¿sale? No es como que, no, ya no le pongo la terapia, no, o sea, tome en cuenta qué está pasando, cómo lo puedes ayudar y pues colocarlo en el CPAP para evitar intubarlo, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son esas contraindicaciones? Un paciente que está completamente hipotenso, ¿ok? Un paciente hipotenso que por más que le pasamos aminas, por más que le pasamos un EpiPush, por ejemplo, líquidos, etcétera, simplemente no mejora el paciente. Bueno, a lo mejor en él no será lo mejor, ¿sale? A lo mejor será otro tipo de terapia, ¿sale? En pacientes hipotensos no se recomienda, ¿sale? Luego, ¿quiénes más están contraindicados? Pacientes con estado mental alterado, completamente inconscientes, pues por supuesto que no, este paciente requiere una intubación. Recuerda que el CPAP es para pacientes despiertos que sean capaces de seguir indicaciones. Hay pacientes que pueden presentar un estado mental alterado, pero muy ligero, como alguien letárgico, que sigue órdenes, que se está apreciando su estado mental alterado, pero el paciente no está omnibulado, no está estuporoso y mucho menos en coma, ¿sale? Entonces, claro que un paciente que requiere una mejor oxigenación y ventilación a través de un CPAP, pues no va a tener el mejor estado mental alterado. Si lo tuviera, pues a lo mejor no requiere la terapia, ¿sale? Pacientes con estado mental alterado, omnibulados, estuporosos, comatosos, está contraindicado el CPAP. Pacientes que están con vómito activo, pacientes que hay que estarle aspirando secreciones, pacientes con sangrados en vidriera, no se indica el CPAP en ellos, ¿sale? Pacientes que simplemente no toleren tener la mascarilla. En estos pacientes, pues lamentablemente sería contraindicado colocarles el CPAP, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? El CPAP es muy sencillo, ¿sale? Anteriormente, el primer CPAP comercializado más famoso en Estados Unidos, pues era el CPAP de Pulmodyne, ¿ok? El CPAP de Pulmodyne, pues tiene su full mask, su interfase que tiene su tubulatura y se conecta al oxígeno. Ya no es necesario las máquinas que eran muy caras anteriormente, ahora ya se conectan directamente al oxígeno y a través de su sistema Venturi, su sistema Bosniak, pues hace que genere toda esa presión para el paciente. Y ahí tiene su regulador de centímetros de agua. El único problema es que al principio, pues el CPAP en Estados Unidos a nivel prehospitalario se indicaba mucho para pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sale? Pero como el CPAP ya fue recomendado y fue un estándar de atención, no solo para la insuficiencia cardíaca congestiva, sino también para el EPOC, pues obviamente ya se tiene que hacer uso de la terapia de nebulizaciones. Y el problema con Pulmodyne es que tiene su interfase con una manguera conectada a un tanque de oxígeno. Y si tú quieres nebulizar al paciente, pues tienes que insertar el nebulizador a otra línea de oxígeno. Entonces necesitas 2 tanques de oxígeno mínimo para poder darle la terapia completa a este paciente. Pero hoy vamos a hablar de un dispositivo padrísimo, comercializado en México, que yo te aconsejo que lo compres hoy. Hoy cómpralo porque
te va a ahorrar mucho trabajo y tu paciente va a mejorar. ¿Qué es lo que queremos? Que mejore, evitar que sea intubado. Y este dispositivo nos encantó. Nosotros lo utilizamos muchísimo para nuestros alumnos en nuestra escuela de formación de paramédicos aquí en DHO. Todos nuestros paramédicos básicos, avanzados y de cuidados críticos tienen que dominar el CPAP. Claro que ya los de cuidados críticos pues hay que moverle al ventilador porque ya estás en ese nivel de atención, pero para las urgencias médicas y los chicos del básico que también atienden urgencias médicas, en ellos principalmente el uso del CPAP es una gran herramienta. Y hoy vamos a ver este dispositivo que se llama FlowSafe 2 de Mercury Medical. Es un excelente CPAP. Nosotros en DHO hemos utilizado y trabajan nuestros alumnos con ellos, con el de Pulmodyne y con este de Mercury Medical. Pero nos fascinó Mercury Medical porque ya no necesitamos tener tantos tanques de oxígeno. Vamos a revisar brevemente cómo es el equipo para saber cómo colocarlo y pues ya estaríamos completos, ¿vale? Cuando compras el equipo viene con su interfase, su mascarilla y viene con su tubulatura, ¿ok? Aquí es directamente lo que va a ir conectado a la interfase. Esto va conectado a la interfase del paciente, ¿sale? Aquí tiene su manómetro para saber cuántos centímetros de agua está recibiendo el paciente y aquí tiene su nebulizador integrado, ¿sale? Aquí lo tenemos. Entonces ya nada más abres la cápsula, el contenedor, aplicas el fármaco, lo conectas su manguerita, ¿sale? Y pues ya el paciente está listo para recibir una nebulización si es necesario, como en el caso del EPOC o el asma, ¿sale? Y ya nada más aquí tiene una llavecita que es on-off para si tú le quieres dar la nebulización o no, solo quiero la presión, ¿sale? Y su conector a tanque de oxígeno. Ya no necesitamos la máquina carísima que antes todos deseábamos traer y era carísimo. Ahora ya nada más lo conectas a tu tanque de oxígeno, ¿sale? Su mascarilla, pues obviamente es esta, ¿sale? Tiene un ajustador que la verdad me gusta muchísimo. Aquí tiene, lo pinzas y es hacia arriba, hacia abajo. Súper cómodo, esto le da mucha comodidad al paciente, ¿sale? Tiene unos cojincitos, chécatelos aquí, ¿sale? Que van justamente aquí en la frente del paciente y un arnés que le da muy buen soporte para que la mascarilla no esté colgando, que el paciente no lo lastime y esté cómodo, ¿ok? Tiene sus clips para acceso rápido, ¿ok? Tiene dos clips que simplemente se quitan y se ponen de manera rápida, ¿sale? Esto es por seguridad. Si estás viendo que el paciente vomita, quítaselo inmediatamente y maneja su vía aérea, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a colocar? Bueno, paso número 1. Lo más importante es que el paciente siga las indicaciones, que el paciente esté consciente de lo que le vamos a poner, ¿sale? Ya vimos que el paciente tiene que tener un estado mental, pues obviamente lúcido, que el paciente siga órdenes, que el paciente tiene impulso respiratorio, que el paciente no tenga la necesidad de estarlo aspirando y que el paciente pues obviamente sea candidato, ¿sale? Le tienes que decir tú cómo se va a colocar la mascarilla, porque la clave más importante del uso del CPAP es que el paciente lo tolere. Si el paciente no lo tolera y se lo quita, pues ni modo, no lo vamos a poder hacer y se ganó su intubación, ¿sale? Entonces, tú le tienes que explicar al paciente, ¿sale? La mascarilla se agarra así, ¿ok? Ya que tienes la mascarilla, le vas a decir al paciente, señor, se va a colocar la mascarilla y va a dar 5, 6 ventilaciones fuertes o inspiraciones, como tú se lo quieras decir, y después le voy a conectar la manguera, ¿ok? Entonces, primero pídele al paciente que se coloque la mascarilla, ya que dio 5 inspiraciones, ya que se ajustó, ya que la mediste que todo está bien, ahora sí le ponemos el arnés, ¿ok? Una vez que le ponemos el arnés, ya lo fijamos que no haya fugas, ¿ok? Ya que el paciente ya está bien colocado su arnés y lo tolera, porque a muchos pacientes les da claustrofobia y se los quieren quitar.
y pues ya al final vamos a colocar simplemente la tubulatura, ¿ok? Y esto es todo, y el paciente recibe la terapia, y así ya preveniste que el paciente fuera necesario intubarlo, ¿ok? Entonces, este es el mejor equipo. Yo te aconsejo que lo compres. Aquí en México se comercializa. Es más, te vamos a dejar el link de un proveedor que inmediatamente te lo cotiza y te lo manda. Ya los equipos no son caros, ya son accesibles. Si tú realmente quieres dar una buena medicina prehospitalaria, pues tienes que entender que no todos se van a intubar, que hay muchas terapias como el CPAP que los van a beneficiar muchísimo. Pon en el lugar del paciente a tu mamá. ¿Te gustaría que llegara un paramédico profesional bien capacitado, que se bajara de la ambulancia, que detectara que el paciente requiere una ventilación mecánica no invasiva, le colocara el CPAP y mejorara y así no la tuvieron que intubar a tu mamá? Claro que tú quisieras ese nivel de atención, pues nosotros te ayudamos a que tú puedas brindar esa atención, ¿sale? Esto es todo, chicos. Síganos para más consejos. Apreciamos mucho que le den like y nos compartan. Recuerden que ya están abiertas las convocatorias para las inscripciones del técnico en emergencias médicas nivel avanzado. Es tiempo de subir el nivel. México necesita más paramédicos avanzados, que sepan de farmacología, que sepan de terapias eléctricas, que den un RCP de alta calidad. Y también está abierta la convocatoria para que te inscribas a nuestro diplomado de transportación aeromédica y cuidados críticos. ¿Quieres aprender a realizar traslados por aire en helicóptero o en aviones? ¿Quieres aprender a realizar de manera segura con temas selectos de cuidados críticos, ultrasonido, ventilación mecánica invasiva, no invasiva, infusiones, farmacología? Todo lo que necesitas saber para hacer un traslado de terapia intensiva por tierra de manera profesional. Síguenos para más consejos en DHO Premier Medical Service. Gracias.